Muy buenos días. Hoy, en el día 287, leeremos los capítulos 8 y 9 del Evangelio según San Marcos. Comencemos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle,
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora leeremos el capítulo 9. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustan la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y él restaurará todas las cosas, y como está escrito, del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano,
le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera de demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 8, el Señor nos invita a mirarlo a Él como el único y verdadero Dios. Él se ocupa de nuestras necesidades y lo vemos en los versículos 2 al 3 que dice así, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Qué lindo el Señor, cómo mira a la gente, siente compasión, quiere suplir esa necesidad y sabe hasta dónde una persona puede aguantar. Quizás estés pasando por un momento difícil. Quizás estás pensando que Dios se ha olvidado de ti, que no está mirando tu situación. Pero Él sabe y sabe hasta dónde puedes aguantar. Él se ocupa de tus necesidades, así como se ocupó de las de aquellos. Muchos viendo el poder de Dios siguen demandando una señal más. Y eso lo vemos en los versículos 11 al 13, que dice así. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, perdón, es en el 8:11, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación?
De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces muchos viendo el poder de Dios siguen demandando una señal solamente para tener una excusa de decir, es que yo no creo en Dios, es que el papel puede con todo, es que esto o aquello. Y es por la dureza de nuestro corazón que no vemos. Es por la dureza de nuestro corazón que no oímos. Es por la dureza de nuestro corazón que no entendemos las enseñanzas de Jesús. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué prendéis? Y aún tenéis endurecido vuestro corazón. Perdón. Y entendí, versículo 17 al 18. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutéis? ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando nosotros desechamos la palabra, no la escuchamos, no la recordamos, no la bajamos al corazón, entonces la duda se apodera de nosotros y terminamos endureciendo el corazón y demandando una señal. Si Dios existe, entonces que pase esto, que pase aquello, que Dios se revele a mí. Déjame decirte que la señal ya vino y es que Cristo vino a morir por ti. Es por la dureza de nuestro corazón que no oímos y es por la dureza de nuestro corazón que no entendemos. Lo que Dios comienza, Él lo termina y eso lo vemos en el versículo 23 al 25, que dice así. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera a la aldea y escupieron en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. El milagro comenzó, pero no se finiquitó en el momento pues que yo leí hasta ahí, porque él dice, ay Señor, yo sí veo, pero yo veo los hombres como árboles que caminan. Y si usted sigue leyendo, el milagro se finiquita, se termina. Dice así, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, vio de lejos, claramente a todos. Dios quiere terminar lo que ha empezado en tu vida. No te des por vencido, no te desanimes, no pienses que ya Dios no te escucha. Simplemente ven a Él y dígale, Señor, ayúdame, restáurame, termina tu obra en mí. Y por último, Jesús es el único Dios vivo, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La ciudad de Cesarea de Filipo era una ciudad pagana, una ciudad donde adoraban muchos dioses. Y con eso lo que el Señor nos está diciendo es, ustedes me tienen que confesar delante de los hombres quién soy yo. Ustedes tienen que reconocer mi señorío. Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Él es el que nos sostiene. En el capítulo 9 podemos ver y nos enseña a poner nuestra mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús. En el versículo 4 vemos que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Versículo 4 dice así, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley. Dos situaciones que eran muy respetables por los judíos. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que Él vino a cumplir esa ley. Esos profetas anunciaron su llegada, pero esa ley estaba sumergida en Él, porque Él con el Padre formaron la ley con el Espíritu, es Dios en unidad. Y ahí el Señor nos hace un llamado a que entendamos que aunque nuestras peticiones parezcan nobles, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios porque a veces nos equivocamos. Cuando es en el momento que narra anterior, cuando habla de que se apareció Moisés y Elías, está hablando de la transfiguración. Y en ese momento de la transfiguración, Pedro le dijo al Señor, eso está muy bueno, hagamos a tres enramadas, una para usted, una para Moisés y otra para Elías. Y el Señor le dice, ay, que no. Y ahí suena una voz, o sea, con su mirada, yo no sé qué le dijo el Señor, era como si su mirada le hubiera dicho, Pedro, Pedro. Y se escuchó una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oí. Que no importa
que a veces pensemos que lo que estamos imaginando, proyectando, haciendo, inclusive así sea algo con un propósito de evangelizar, de ganar, de hacer cosas buenas para Dios, pero que tengan la aprobación de Dios. Esto que quería Pedro era algo bueno para Dios, pero no tenía la aprobación de Dios. Un llamado que nos hace también el Señor a poner nuestra mirada en Jesús, versículo 8, que dice así: y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Dios quiere que usted y yo lo miremos solo a Él, nos enamoremos solo de Él, vivamos solo para Él. Si tienes duda, pide a Dios ayuda. Versículo 23 al 24. Miren lo que dice. Está hablando de un joven que estaba endemoniado y los discípulos no pudieron liberarle, entonces ellos acuden a Jesús y Jesús los libera y miren lo que les dice Jesús en el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Sabes que a Dios no le podemos engañar, Él sabe lo que está en nuestro corazón y se lo podemos decir con certeza, con confianza, con tranquilidad de que Él nos forma y nos enseña. Si se trata de posición, se trata de corazón. Y eso lo vemos acá en los versículos 33 al 37, donde ellos empiezan a preguntarse: ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será el mayor? Y el Señor les muestra que el mayor, el que quiera ser el mayor, es el que tiene que servir. Cuidado con lo que nos hace caer. Y eso lo vemos en los versículos 42 al 49, donde el Señor nos habla de las ocasiones de caer, de que si nuestro ojo no es ocasión de caer, que lo quitemos, que es mejor es entrar sin un ojo al cielo que con los dos al infierno. Y si nuestra mano derecha nos es ocasión de caer, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Cuiden los sentidos, cuídenlos, porque a través de los sentidos a veces nosotros le abrimos puertas al enemigo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Has puesto tu mirada en Jesús o en tu líder, en tus pastores, en las circunstancias? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.